aquí. Muchas gracias por sus palabras. Usted, Santiago, a ver qué responde sobre lo que ha dicho, pero hay una frasecita ahí que dice del comerciante, esos que van allá y luego dice que no dicen si Dios quiere. ¿No cree que es muy sencillo así? O ya, si ellos se levantan y van a todas partes y oran y dicen, si Dios quiere yo voy a ganar mucho dinero, ¿no está como de acuerdo con ellos o qué? Mire, creo que hay un problema de interpretación. En primer lugar, usted ha interpretado mal mi carta. Yo les recomiendo que vea a una escriba cristiana muy buena, se llama Elsa. Ella sí interpretó bien mi carta. Pero bueno, a lo que iba. Si Dios quiere. Esa es una frase que se ha malinterpretado y se usa para cualquier cosa. Voy a ir al baño si Dios quiere. No podemos usar esa frase así. Yo me estaba refiriendo a la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios y Dios no está de acuerdo con lo que usted hace, no es la voluntad de Dios. Dios no va a querer que usted explote a las personas. Cuando yo digo si Dios quiere, me estoy refiriendo a si es la voluntad soberana de Dios, no a un simple si Dios quiere, hermanita, si Dios quiere, hermanito. Que no va a ser la voluntad de Dios, obviamente. ¿Y cómo se siente Dios cuando toda la gente dice si Dios quiere? Es que han pasado tantas cosas en esta humanidad. Si Dios quiere, ojalá primero Dios, que Diosito me ayude. Creo que a veces la gente es sincera porque está esperando, quiere tener una esperanza en medio de situación de presión. Y yo veo el corazón de las personas, pero cuando veo a tantas otras personas, por ejemplo como usted en este panel, bueno, usted tiene sus dioses, y habla de que si Dios quiere va a ganar más dinero, va a abusar más de los otros. O sea, yo no estoy ahí. O sea, quiero que sepa que yo no estoy con usted ahí. Tiene totalmente equivocado su visión. Sí, es cuando dijéramos en los mandamientos que escribió Moisés, que no usen el nombre de Dios en vano, tiene que ver con esto. Que no usemos mi nombre cuando queramos favorecer nuestros propios intereses. Y está muy claro cómo lo está utilizando usted. A ver, vamos aquí con el señor aquí de mi extrema izquierda. ¿Qué pasaría si se le rebelan los trabajadores porque usted le retiene el salario? ¿No tiene temor? Tengo temor, por supuesto, de mis dioses. Soy muy reverente de mis dioses. Y todos los días ofrezco sacrificios para que los dioses me prosperen. Y también creo que el Dios, como el Dios de aquí del hermano, es un Dios que prospera, un Dios que cuida y un Dios que protege. Y Dios me protegerá de cualquier intento de rebelión que hubiera entre las personas que injustamente se levanten a reclamar lo que no necesitan, porque tienen lo necesario para vivir con dignidad en mis tierras. Nada les falta. Bueno, parece que aquí en la hora de la verdad no quieren aceptar la verdad, quienes están siendo enjuiciados. No, yo le he pedido a uno de los sacerdotes que analice las ofrendas y él me dijo que ve en el futuro que habrá un grupo que se llama Iglesias por la Paz, donde seremos todas las iglesias aceptadas, de modo que yo siento mi conciencia plenamente tranquila y la carta de Santiago pues la leerán ellos, yo no necesito leerla, mis dioses me protegen.